buenas noches. Un gusto tenerlos de nuevo en este webinar semanal de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Agradezco mucho pues la atención. Yo creo que ya todos nos hemos acostumbrado a esta forma de comunicarnos y hasta le encontramos el gusto, aunque estoy seguro que pronto comenzaremos a vernos presencialmente y de pronto va a ser un poquito mejor. Hoy tenemos un webinar con un tema que de pronto ya leyeron, que es cómo va el COVID en niños, nuevas variantes y evolución de la pandemia. Es un momento particularmente importante porque hay muchos datos nuevos, siempre hay cosas nuevas, pero este último mes ha habido muchas cosas, tanto en niños como en adultos. Entonces, hoy estoy acompañado de mi gran amigo Wilfrido. Nosotros hacemos una pareja en la que hemos trabajado mucho en este año y todos ustedes conocen a Wilfrido Coronel. Así que solamente antes de darle la palabra a Wilfrido, recordar que a través de la plataforma podemos hacer las preguntas con toda confianza, no hay pregunta mala, todas las preguntas son buenísimas. En COVID hay muchas preguntas y de hecho hoy lo que vamos a hablar más son de las preguntas y de las incertidumbres que la gente tenga. También hay que acordarles muy bien de que esto queda grabado en la página de la sociedad, el video, de forma que si la gente o tiene que desconectarse o algún colega les pregunta, por favor lo pueden encontrar allí o si quieren repasar algo. Y finalmente, a través de la sociedad y de los medios de la sociedad, nos pueden contactar a nosotros o a los mails de nosotros que aparecen ahí en las diapositivas para cualquier pregunta. Estaríamos súper contentos de responderlas. Wilfrido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Doc. ¿Cómo ha estado? Un Bien, gusto ¿cómo, de cómo verdad está todo en compartir. Cartagena? Más o menos. Ahí vamos, más o menos, pero más o menos. Ahí vamos. Bueno, Un gusto pues estar aquí con usted. muy bien. Wilfrido, voy a darte la palabra. Vamos a una primera parte en la que Wilfrido nos va a hablar de cómo van las cosas, cómo va el tema en niños, cómo avisoramos lo que viene y algunos temas muy importantes de variantes virales que quiero que tengan en cuenta y los temas que Wilfrido ha preparado por ustedes. Y yo después tomo la palabra después de Wilfrido. El micrófono es tuyo, Wilfrido, por favor, dale. Listo. Muchísimas gracias. Eh, bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Créanme que de verdad es un gusto estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. Voy a compartir aquí. Ok, vamos a mirar cómo van las cosas con COVID en pediatría, sobre algunas cosas de variantes de preocupación y realmente cómo vamos en el resto de la parte de vacunación que vamos a verla con el doctor Carlos Torres. Esta es una diapositiva para mostrarles cómo ha sido de pronto la evolución de esta pandemia hasta nuestros días. Ustedes pueden ver aquí el inicio de la pandemia entre diciembre y enero. Todos sabemos dónde inició esta pandemia. Y lo que les quiero mostrar es que nosotros, el continente americano, fue uno de los últimos afectados en esta pandemia. Sin embargo, algunas cosas que debiéramos de haber aprendido con relación a otros países que padecieron esto primero que nosotros, realmente no se han cumplido, entre comillas. Pero igualmente no se han cumplido porque tenemos muchas otras cosas en desventaja. Muchos de nuestros países son en vías de desarrollo, poca tecnología, igualmente oportunidades en muchas estrategias desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico. Entonces eso ha hecho que también las cosas sean un poco más difíciles para nuestros países. Pero además de eso, las Américas han aportado una mayor carga de enfermedad y también de mortalidad. Entonces, a pesar de que hemos sido uno de los últimos en afectados con esta pandemia, realmente todavía la estamos padeciendo y todavía estamos aportando en mortalidad. Con relación a los grupos etarios y con respecto a casos y mortalidad, tenemos que ver que, por ejemplo, los menores de 18 años, como al principio de la pandemia, esta es una publicación más o menos hasta junio del 2020, en el cual se mencionaba que los pacientes pediátricos eran realmente menos afectados por esta patología y los afectados tenían como decir, un comportamiento muy benigno, entre comillas. Miren cuánto se reportaba hasta junio del 2020
con relación a mortalidad por 1000 casos COVID, 0.4 en menores de 18 años. Y miren la diferencia en mayores de 75, 80 años, 210 por 1000 casos. O sea, a pesar de que realmente a nivel pediátrico la presentación es mucho menor y además de eso la mortalidad también es mucho menor, ahorita vamos a ver cómo ha sido el comportamiento. ¿Cómo estamos en Colombia? En este momento, esto es una publicación hasta hace 2 semanas en septiembre. Quiero que solamente miren la parte de arriba. Los casos a nivel pediátrico ocupan más o menos entre un 11 a un 15% de todos los casos presentados en Colombia. Igualmente así también es en el mundo. Varía entre 8 y 12 o 15% de todos los casos presentados. Pero miren en Colombia que a la fecha más o menos van casi unos 500 y tantos casos a nivel pediátrico, pero miren que la afectación es mucho mayor en los menores de 1 año y nuevamente entre los 2 y 17 años. No quiere decir que en los otros grupos etarios no se puedan afectar también, pero esa es la mayor afectación y va muy consonante con la literatura mundial, donde los menores de 1 año tienen el mayor riesgo de hospitalización y también de ir a la UCI y de mortalidad. Entonces, a nivel pediátrico, al principio de la pandemia, realmente los reportes eran pocos a nivel pediátrico y los que se reportaban, miren lo que reportaban, o sea, presentaban una sintomatología muy leve, algunos asintomáticos, otros realmente fiebre no tan alta, tos, estornudo, rinorrea. Y miren que al principio no se reportaba ningún ingreso a UCI o igualmente de complicaciones severas a nivel pediátrico en el inicio de la pandemia. Pero a medida que la pandemia o el curso de la pandemia fue en ascenso, vimos varios reportes ya de mayor compromiso a nivel pediátrico, como es en Estados Unidos, que fue entre más o menos febrero a abril del año 2020. Dentro de esta gama de pacientes o casos reportados, ya vemos que algunos pacientes pediátricos con una condición de base tienen una predisposición a tener unas complicaciones o un curso no tan normal de esta patología. Y aquí vimos, de acuerdo a los grupos etarios, que los que más se hospitalizaban, por ejemplo, eran los pacientes menores de 1 año, los que ingresaban a UCI también eran los menores de 1 año y los que tenían mayores complicaciones. Y vimos más o menos el reporte de hospitalización a nivel pediátrico entre más o menos 5% a 20% de la población y de ingreso a UCI entre un 0.5 a un 2%. La mortalidad a nivel pediátrico hasta ese momento se reportaba casi en un 0.08%, o sea, menos del 1% de reporte de mortalidad a nivel pediátrico. Sin embargo, en el transcurso de la pandemia, empezamos a mirar el comportamiento a nivel pediátrico de ciertos cambios de presentación. Uno de ellos, al principio, era muy semejante a la enfermedad de Kawasaki, mucho compromiso mucocutáneo a nivel de conjuntivas, de piel, ras, que muchos confundieron con síndrome de Kawasaki o síndrome de choque tóxico y que también era un comportamiento diferente del COVID. Sin embargo, entre abril y mayo ya hubo una serie de casos presentados entre escolares y adolescentes y es lo que conocemos, ¿se acuerdan? La presentación de la parte de la corte en el Reino Unido, igualmente en Italia, y es lo que conocemos como síndrome inflamatorio multisistémico, inicialmente reportado en escolares y adolescentes, ¿sí? Y posteriormente con otros nombres, como ya lo vemos, como temporalmente asociado a coronavirus. Ese síndrome inflamatorio multisistémico tenía un comportamiento en el cual combinaba ciertos síntomas y signos de la enfermedad de Kawasaki, como el compromiso de mucosas, ¿de acuerdo? Pero además de eso, un compromiso a nivel cardíaco, con un compromiso mucho de disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces eso, además de comprometer otros órganos como digestivo, hepático, a nivel pulmonar, entonces eso convirtió a esta patología en un síndrome muy específico para los escolares y a los adolescentes, que lo conocemos como el síndrome inflamatorio multisistémico. Y a medida que iban pasando los casos, se iban presentando mucho más reportes de síndrome inflamatorio multisistémico en adolescentes y en escolares. Algo llamativo era que, de acuerdo a la edad de presentación, los pacientes más pequeños, o sea, los menores de 5 años, tenían un compromiso más de mucosa, mucocutáneo y gastrointestinal.
Sin embargo, los adolescentes o adultos jóvenes entre 15 y 20 años tenían un compromiso más cardíaco, miocárdico, y además de eso, igualmente más datos gastrointestinales. Y como lo vemos en este reporte de las características, algo importante es que la disfunción a nivel del ventrículo izquierdo estaba más o menos comprometida entre un 30 a un 50%. Sin embargo, todos los casos que mostraban tenían como un pronóstico, un desenlace adecuado. Quiero mostrarle, este caso es un paciente de 7 años que mire que ingresó en la época en la cual se empezó a describir este síndrome inflamatorio multisistémico a nivel pediátrico. Esto fue el 21 de mayo de 2020, muy rápidamente. Este es un paciente de 7 años que cursó con un síndrome febril y un dolor abdominal intenso, sobre todo en fosa ilíaca derecha, que lo confundió con un cuadro de abdomen agudo y de apendicitis. Este paciente fue inicialmente manejado con antibiótico y valorado por cirugía porque probablemente tenía una apendicitis. Pero miren lo llamativo al ingreso, 4.400 leucos, 150.000 plaquetas. Miren los linfocitos, 616 linfocitos con una PCR elevada y tenía inyección conjuntival, ¿de acuerdo? Y además de eso, un RAS. Ahorita lo vamos a ver. Pero miren que este paciente, además de eso, se describe inyección conjuntival y compromiso de mucosas, sobre todo a nivel de boca, con mucosa agrietada. Pero en su evolución, este paciente hace un compromiso hemodinámico, se inestabiliza, necesita soporte vasopresor, ¿de acuerdo? Y tiene además de eso una respuesta inflamatoria multisistémica. Entonces, este paciente se hace la impresión diagnóstica de un síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría y miren los datos, tiene una serología positiva, tanto IgG como IgM para SARS-CoV-2. Entonces, este es a nivel pediátrico con un compromiso mucho más multisistémico, pero mucho más a nivel de mucosa. Entonces, en marzo a más o menos del 2020 a abril del 2021, el CDC reporta más o menos 1.5 millones de casos de este síndrome, con una tasa de hospitalización un poco más en adolescentes. Y miren que de esta cantidad de casos, más de 3.800 casos de MIS publicado hasta el 2021, el 21.5% afectaba a los adolescentes entre 12 a 17 años. Pero este síndrome no es solamente de los escolares y los adolescentes, también está afectando a los adultos. Y hay una clasificación de síndrome inflamatorio multisistémico en adultos. Y la diferencia es que estos adultos tienen un compromiso gastrointestinal importante, ¿de acuerdo? También un compromiso hematológico, pero también puede haber otro compromiso a nivel renal. Pero el compromiso cardiovascular es mucho más intenso que a nivel pediátrico. La disfunción miocárdica es mucho más intensa que a nivel pediátrico. Es lo que diferencia un poco a nivel pediátrico con el de adulto. Y el compromiso de mucosas es menor. Y esa es una de las diferencias. Y miren con el adulto, con el pediátrico, y miren el compromiso de cardiovascular a nivel de adulto, mucho más que a nivel pediátrico. Y con eso les quiero mostrar, y ese es un caso muy reciente de nosotros, del 4 de septiembre, es un paciente de 22 años y miren cómo cursa este paciente. 7 días con fiebre, dolor abdominal, diarrea, náusea, vómito y dificultad respiratoria. Miren que ingresó hipotenso, desaturado con 86% de saturación, febril. No le habían realizado prueba de COVID previamente. Tenía 2 dosis de vacuna previa de Sinovac. La última fue el 30 de junio, pero el paciente persistía febril y además de eso con un compromiso gastrointestinal importante. Solamente le quiero resumir los datos claves. Con un compromiso renal que fue aumentando en el tiempo, un dímero D más de 4.000, con una LDH supremamente alta, con una saturación en el piso de 83. Miren el SARS-CoV-2, el antígeno fue negativo inicialmente y serología para dengue negativa porque sospechamos miocarditis por dengue. Y aquí no quiero que miren todo, sino nada más esto. El paciente ameritó triple soporte vasopresor, entró en una taquicardia sostenida antes del triple soporte vasopresor, en edema pulmonar que requirió igualmente colocación de tubo de tórax porque igualmente era difícil manejar la parte cardiovascular, con unas cardioenzimas que ahorita les voy a mostrar supremamente altas y el paciente estuvo febril
todo el tiempo, ameritando igualmente aumento cada vez de parámetros ventilatorios, igualmente de otros órganos. Con una PCR mayor de 100, con un compromiso renal, con un compromiso hepático, y miren la TAP de tórax compatible con un proceso inflamatorio infeccioso neumónico viral, y miren las cardioenzimas, troponina en 8, igualmente con una CPK en 3000 y con una CPK-MB de 55, con una alteración de la función renal, toda la parte microbiológica negativa, firma RAI para respiratorio negativo, hemocultivos negativos, secreción bronquial negativo, dengue negativo, antígeno negativo, todo, RT-PCR, todo negativo hasta los hemocultivos. Y miren que la serología, hasta ahora lo que tenemos es solamente una serología positiva para SARS-CoV-2. ¿De acuerdo? Estamos esperando los resultados de antivirus y Chaga porque también se hizo una sospecha de antivirus y Chaga y el paciente falleció el 17 de septiembre, desgraciadamente. Entonces ahora quiero, después de haberle mostrado que a pesar de que al principio era muy banal la presentación y que realmente la presentación a nivel pediátrico es leve a moderada, la mayoría de los casos, tenemos también casos un poco más de compromiso, sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes, con este síndrome inflamatorio multisistémico. Pero quiero hablar ahorita del virus para meterme en variantes, y es que la variante implica un virus nuevo, entonces es una nueva generación. Por eso esta diapositiva en la cual tenemos nuevo presidente de Sociedad Colombiana de Pediatría y así sucesivamente. Entonces tenemos que aprender un poco sobre este virus, datos claves para que ustedes aprendan lo de las variantes. No quiero que se aprendan toda esta cantidad de números, solamente que este virus tiene unas partes supremamente importantes como son estas que se llama ORF1A. ORF significa marcos de lectura abierta. Es como si usted tuviera un celular con no sé cuántos megas de espacio. Ahí puede poner todo lo que quiera. Y lo otro, tiene una proteína estructural dentro de las 4 proteínas que él tiene, que es la proteína S, la proteína E, la proteína M y la proteína N. Esta proteína S es supremamente importante para el virus, para unirse a la célula que va a infectar. Pero esta proteína S tiene 2 divisiones, que es la subunidad 1 y la subunidad 2. Y esta subunidad 1 y subunidad 2 tienen 2 sitios también supremamente importantes. Entonces, en escala de interés, lo que le quiero mostrar a ustedes es que este virus tiene varios sitios importantes. Uno es el ORF1A que les mostré arriba. Esta que es la proteína S con 2 divisiones o 2 subunidades. Y cada subunidad tiene 2 sitios claves, que son este sitio que se llama sitio de unión del receptor o RBD, que es el sitio exactamente con que se une al receptor de la célula que va a invadir. Y esta subunidad 2 tiene un sitio que se llama clivaje, que es que se une a un correceptor para poder hacer la fusión y mantenerse. Entonces no se olviden de estos datos que les acabo de mostrar. ¿Por qué? Porque se ha descrito para este virus 14 mutaciones en todos estos sitios claves que les digo. Y en las primeras mutaciones se presentaron en los primeros días al primer mes de aparición de este virus. Y esta mutación fue la llamada D614G. Es decir, cambia una posición de aminoácido en la posición 614 del D al G. O sea que el virus anterior o el original era D614 y ahorita voy a cambiarlo por la G. Ese virus nuevo, que se los voy a mostrar aquí, es el que predominó en todo el mundo. Les dije que predominaba el D614. Miren, el D614 que después le dio apertura al G614. Miren que el D614, que es el naranja, ocupa casi todo el mundo. Era el que predominaba en todo el mundo. Y al mes apareció ese nuevo variante con una mutación que fue la G614. Y es la parte azul que ustedes ven que predomina en todas las ciudades del mundo. Pero también predomina no solamente en los pacientes ambulatorios, sino también en los pacientes que se internan, que se hospitalizan, pero también predomina en los pacientes que son llevados a UCI. Entonces, ese nuevo virus, de acuerdo, le da vía también a otros más, y ya es lo que les quiero mostrar. De estas 14 mutaciones que se pueden presentar en todos estos sitios, ¿se acuerdan que les dije que había unos sitios claves? Que era la ORF1A, B, la proteína S,
y donde más se presentan mutaciones también es en la N. Y en la proteína S, en esos dos sitios que les mostré, de unión de receptor y del sitio del clivaje. Esa es la generación de las variantes que ahorita les voy a mostrar, en la cual, en este sitio de unión del receptor, que acuérdense que está en la subunidad 1, miren cómo a medida que va pasando el tiempo, que vas viendo las mutaciones, van apareciendo las variantes. Miren que acá está la variante alfa, que antes conocíamos como alfa, ahorita es la variante B1.17, que antes era del Reino Unido, que ahora es la alfa, y ahorita después, por otra mutación aparece la beta, y así sucesivamente hasta llegar ahorita a la delta. Y la delta tiene unas mutaciones diferentes a los virus anteriores. ¿Eso qué significa? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué significa tener una variante nueva y con unas mutaciones en otros sitios que no tenían los otros? Entonces, las variantes emergen de las mutaciones en ciertos sitios específicos del virus, como cuál en la proteína M o en la N o en la S o en la ORF1A y así sucesivamente. Y hay variantes de interés, hay variantes de preocupación y hay variantes de alta preocupación. Variantes de interés es porque producen unos compromisos locales en brotes. El mejor ejemplo para ustedes es la variante colombiana o la variante Mu o la B1.621 que se describió en enero de este año. Esa es una variante de interés. ¿Por qué? Porque no tiene mucha afectación a nivel mundial, no tiene todavía un impacto así desde el punto de vista diagnóstico de tratamiento y de escape inmunológico. Entonces, estas variantes de interés son mucho más locales, de brotes locales. Pero estas variantes de preocupación ya pueden tener un impacto en el diagnóstico, que quiere decir que pueden escapar al diagnóstico que normalmente usamos, al tratamiento o a las vacunas. ¿De acuerdo? Y que además de eso se pueden transmitir más fácilmente y que pueden tener una severidad de la enfermedad mayor que la anterior. Entonces, dentro de las variantes de preocupación, ya todos los conocemos, que inicialmente se describió la variante alfa, la variante beta, la variante gamma y ahorita es la variante delta. La variante delta que proviene de la India, ¿de acuerdo? Pero variantes de alta preocupación, hasta ahorita no hay ninguna descrita y ojalá que no haya ninguna descrita, porque si hay alguna descrita, apaguemos y vamos. Entonces, miren cómo es esta generación de variantes en que la variante alfa era casi 71% más de transmisibilidad que la original. ¿Se acuerdan que la original era la D614G? Pero además de eso, se describió la beta y la gamma. ¿Qué está pasando ahorita con esas variantes? Es que como yo tengo ya establecido los métodos diagnósticos de mirar ciertos sitios específicos de este virus, si este virus muta esos sitios específicos, yo puedo tener falsos negativos. Imagínense que se han descrito casi entre un 20 a un 60% de falsos negativos. ¿De acuerdo? O sea, el paciente tiene la infección, pero por estas variantes yo puedo tener falsos negativos. Entonces, si yo hago la RT-PCR, puede que me salga negativa, pero el paciente sí esté en una infección porque tiene una variante nueva. Pero también pueden escapar a la serología, a los anticuerpos, porque los anticuerpos la mayoría están dirigidos para la proteína N y muchos no son neutralizantes para la proteína S. Y hay muchos cambios en la proteína S o mutaciones de la proteína S. Entonces usted se puede hacer la serología y le puede salir negativa. Y eso no quiere decir que no haya tenido la infección. Pero lo otro preocupante es que de estas variantes usted se puede reinfectar. ¿Por qué? Porque los anticuerpos o la inmunidad celular que usted creó para esa variante anterior puede que no le sirvan para esta variante nueva. Entonces, esos son los tres escenarios que tenemos en este momento de preocupación. Pero además de eso, esa variante pueden disminuir la efectividad de las vacunas. ¿Por qué? Porque las vacunas están dirigidas para ciertos sitios específicos, sobre todo la proteína S de este virus. Entonces, si yo tengo una mutación, puedo que mi efectividad de esta vacuna se disminuya. Pero, ¿qué pasa además con esta variante de preocupación delta? Esta variante de preocupación delta es 60% más transmisible que la variante alfa. Y se acuerdan que la variante alfa era 70% más transmisible que la original. Entonces, yo puedo tener una infección mucho más diseminada, más rápido, y eso es lo que se ha llamado superdiseminación. ¿Qué significa superdiseminación? Es que si yo tengo un paciente, una persona que se infecta por la variante Delta, tiene la capacidad de infectar no solamente a 2 o 3 personas, puede infectar a 5 u 8 personas.
Entonces, en un ciclo de infección, por ejemplo, a diferencia de las variantes anteriores con esta variante Delta, que las variantes anteriores estaban alrededor de 2.5 a 3 de índice de infectación, miren que puedo infectar por 10 ciclos que yo pueda hacer de infección hasta casi 10.000 personas. Pero esta variante Delta puede infectar a casi hasta 60 millones de personas si tienen un ciclo de 10 de transmisión en personas susceptibles. Entonces, en Colombia, eso era hasta hace poquito y ahorita van muchos más casos en Colombia, igualmente de mortalidad. En Colombia se inició la vacunación el 17 de febrero. Acuérdense que se reportó la variante gamma en enero de este año, a la alfa en abril de este año, la mu, que es la variante que predominó en la tercera ola para nosotros, y la variante delta, que es la actual, en julio 26 de este año. Entonces, acuérdense que tiene una mayor transmisibilidad esta variante. Entonces, lo otro importante para darle paso ya casi al doctor Torres es que esto ha sido casi como en tiempo real. O sea, yo lo veo como una gran oportunidad, es decir, que tenemos en tiempo real cómo va variando el virus, cómo van apareciendo las variantes, cómo va comportándose esta patología casi en tiempo real para poder yo utilizar toda esta información por vía informática y poder establecer cuáles van a ser las estrategias desde el punto de vista de vacunas o de anticuerpos o lo que quiera hacer para la protección. En este caso, mejor para la vacuna. Y si tenemos esas variantes y sabemos cómo se están comportando estas variantes, yo puedo tener la oportunidad de volver a crear otra vacuna, ¿sí? Muy fácilmente para esta variante. Entonces, el reto en este momento, ya le voy a dar paso al doctor Torres, es cubrir esta población de recién nacidos, por ejemplo, hasta 6 meses, o a las embarazadas, o a los niños entre 6 meses y 2 años, y entre los de 2 años y 11 años, que el doctor Torres nos va a disertar ahorita qué está pasando con esta población. Pero ¿por qué le voy a dar el paso al doctor Torres con relación a esto? Porque estas últimas publicaciones en septiembre de este año han mostrado que hay un aumento en la tasa de hospitalización, sobre todo en la población, miren, de 0 a 4 años, pero además también de los de 2 a 17 años, que supuestamente debieran de estar vacunados. Y están vacunados muchos. Pero resulta que esta tasa de hospitalización que se vio, el aumento a finales entre junio y julio, sobre todo en estos dos grupos de población de 0 a 4 años y de 2 a 17 años, fue dado porque estos adolescentes que se hospitalizaron por COVID, miren que la tasa de hospitalización fue 10 veces más en los adolescentes no vacunados que en los vacunados. Aquí nos está mostrando una parte de la efectividad de las vacunas en esta población. Pero uno de los interrogantes que también nos va a hablar el doctor Torres es que, ¿qué pasa con los esquemas de vacunación? Es decir, con ese alargamiento de los esquemas de vacunación, con esos cambios en los esquemas de vacunación con relación a esta nueva variante Delta. ¿Es adecuado? ¿No es adecuado? ¿Qué nos podemos esperar con relación a ello? Y acuérdense que en junio de este año hubo un cambio en alargar los intervalos de vacunación en cierta población para ciertas vacunas. Pero además de eso, tenemos que esta variante Delta ha impactado no solamente a las personas vacunadas, sino también mucho más a las no vacunadas. Y miren este aumento en las personas, en los trabajadores de la salud, eso fue en San Diego, en los trabajadores de salud vacunados. Y una de las razones de eso es porque de pronto la vacuna puede disminuir su efectividad, pero además de eso, porque las otras estrategias para disminuir el contagio se eliminaron o se disminuyeron en esta población, es decir, el uso de tapabocas, el distanciamiento físico y todas las medidas que debemos seguir manteniendo. Pero fue mucho más impactante en los no vacunados. Miren que en los no vacunados, en este reporte, miren la tasa de ataque, sobre todo en las personas no vacunadas, fue casi el doble o el triple de las personas vacunadas. Entonces es supremamente importante tener una buena cobertura vacunal. Pero además de la cobertura vacunal, es tener esquemas de vacunación completos. Y entonces, además de tener esquemas de vacunación igualmente en los adultos, en los adolescentes
Igualmente, a nivel pediátrico, necesitamos saber qué va a pasar en este momento, a partir de ahora, con estas nuevas variantes, si necesitamos una tercera dosis o no, si podemos hacer esquemas heterólogos. Entonces eso es lo que el doctor Torres nos va ahorita a disertar a continuación. Le doy paso al doctor Torres. Aló, ¿sí me escuchan? Doctor, por favor, activemos el micrófono. Sí, lo de siempre, ¿no? Siempre me pasa. Wilfried, gracias. Como siempre, todos muy contentos con las conferencias de Wilfrido. No solo porque nos muestra la vida real, nos muestra sus casos de Cartagena, que se han puesto ya una cosa muy importante para nosotros, sino porque nos actualiza muchísimo. Entonces, yo voy a empezar a hablar un poquito de estos temas que Wilfrido ha dicho y que me ha hecho la introducción. Voy a poner mi pantalla. Y de nuevo les pido el favor que tengamos las preguntas y que las vayan haciendo. A ver, yo voy a comenzar aquí con mi pantalla. Listo. Entonces, nada, un poquito de vacunación en esta época de variantes virales. Estuve mirando los asistentes, estamos más de 240 personas ahorita. Muchas gracias. Hay doctores, la mayoría, pero también hay mamás y hay público en general. Entonces, obviamente, habrá temas un poco más complejos, muy específicos, pero lo que quiero dejar claro es que pasamos de la eficacia de las vacunas que hablábamos a comienzo del año, eficacia para recordarles es lo que sale en los estudios clínicos, efectividad es lo que pasa en la vida real y ahora las variantes virales. Un poquito de mi declaración de conflicto de interés. Y entonces, este es el resumen de las eficacias de las vacunas en RNA mensajero. Esto va a aparecer publicado algo parecido en algo que estamos haciendo con el doctor Wilfrido y con el doctor Alejandro Díaz. En el próximo PRECOP van a aparecer algunas cosas muy interesantes de COVID, así que estén sintonizados. Entonces, miren, aquí están las vacunas RNA mensajero y miren la eficacia. Eso es en estudios controlados. Miren la vacuna de Moderna. Recuerden que se llama también mRNA 1273, la vacuna de Pfizer, Comirnaty. Esta vacuna ya también tiene nombre, se llama Spikevax. OBNT 162b2, que es Pfizer. Entonces veamos resúmenes de eficacia vacunal buenísimas, por encima del 95%. Contra COVID severo podrían llegar a 100%. Cuando hablábamos de vectores virales, entonces recuerden las 3 vacunas, la Chalox o AZD1222, que es AstraZeneca, la Gamaleya, la rusa o Sputnik 5 y la de Janssen, con buenas eficacias vacunales también, aunque nunca tan buenas como el RNA mensajero y algunas particularidades propias que no voy a hablar. Y traigo esta diapositiva que es más viejita, pero que muestra lo de Novavax, que es una vacuna proteica que está ya publicando sus fases 3, ya ha salido, y que nos muestra un 90% y que en su momento contra variantes como la variante beta funcionó bastante bien. Bueno, y luego de eso aparecen entonces los estudios de efectividad. Pero hoy, esto está publicado hoy, para los que no lo han leído, lo publicaron hace 3 horas, en New England Journal aparece un estudio de eficacia también, y es la vacuna de AstraZeneca, pero su estudio de Estados Unidos, Chile y Perú, porque lo que ellos habían publicado era Inglaterra, Brasil, Sudáfrica, Argentina, y este es un estudio que tiene una cosa importante porque eso fue con un intervalo de 4 semanas. Todos sabemos que AstraZeneca lo ponemos con 12, pero digamos, miremos qué pasó con esto que se publica hoy en New England, una eficacia vacunal 74.6 en mayores de 65, 83.5, contra infección en general 64.3, y miren aquí, por ejemplo, como ustedes pueden ver también cómo esa eficacia se manifiesta o se sigue manteniendo de una manera muy importante en pacientes con infección asintomática. Entonces, esta vacuna AstraZeneca tan vilipendiada es una vacuna muy buena, es una vacuna que vale la pena tener en cuenta, particularmente en entornos en donde no se tengan las otras vacunas. Y pasamos a efectividad y entonces eso se los mostramos a ustedes como en junio, vida real, entonces ya masiva en Israel, y esto es antes de variante Delta, de lo que Wilfrido acaba de decir. Entonces, nuevamente, todo color de rosa,
con primera dosis de vacuna de Pfizer, BNT162b2, 7 días después de la segunda dosis, 92%. 14 a 20 días postdosis 1, 46% contra cualquier infección. Contra infección asintomática, 57%, y 7 días después de segunda infección, 94%. Buenísimo, ¿no? Luego hablamos de contra hospitalización, 87%, con época pre-delta, aparentemente. Ahí estaba comenzando delta, no se había detectado en grandes proporciones. Para COVID severo 92, pero con una dosis 62, porque es que estamos con este tema de una dosis solamente en el que ya le dio COVID o de pronto la demora en la segunda aplicación, y de eso vamos a hablar más tarde. Y entonces viene muerte y la prevención, claro, como son menos pacientes, no es que funcione menos, sino que el intervalo de confianza es más amplio. Y miren las cifras, y esto era marzo, y marzo todo parecía muy bien. Inglaterra, en sus primeros días de vacunación, vean ustedes cómo en la línea roja están los casos esperados de COVID en diagnóstico versus los observados, y desde el comienzo, estamos hablando de febrero, esto es 22 de febrero, ellos llevan vacunando 2 meses, miren el gran impacto, incluso con una dosis ya se veía un impacto importante con vacuna Pfizer, y ciertamente con segunda dosis, más de 7 días, una disminución de más del 90% de los casos. Y esto fue en centro médico en los Estados Unidos, en un centro médico con más de 23,000 empleados. ¿Se imaginan ustedes la clase de centro médico? Y solamente 31 días después del inicio de la campaña se va viendo que los totalmente vacunados, los ven acá, hacían una incidencia de infección o unos episodios de infección mucho menos que los pacientes no vacunados o que los que tenían una dosis. O sea que estamos hablando de marzo, febrero, todo funcionaba bien. Efectividad. ¿Por qué traigo Coronavac? Porque hasta ese momento decíamos que no había publicaciones. Esta es la publicación tal vez la más grande o la única o la que más aceptamos de Coronavac, que en Colombia le decimos Sinovac, en Chile. Ustedes saben que se ha puesto un gran número de dosis. Esta es la publicación del New England del 7 de julio, donde ven que para cualquier caso de COVID-19, su efectividad en totalmente vacunados es 63%, la efectividad contra hospitalización 86%, contra admisión a cuidado intensivo 90% y contra muerte 86%. Pero esta es una característica de esta vacuna. Con una dosis sí difiere mucho de las vacunas que les he mostrado previamente. Con una dosis la efectividad es bastante más baja, 17.2, y entonces la admisión a cuidado intensivo también es mucho menor, así la enfermedad sea severa y así la vacuna a las 2 dosis funciona. O sea, estas vacunas de Sinovac, por favor, no demorarla en la segunda dosis, como también se intentó hacer aquí, cuando no había vacuna. Básicamente la razón para demorarlas son los temas administrativos. Y nuevamente, esta es una diapositiva tomada del New England que resume, y ustedes ven aquí mucho mejor, la diferencia tan importante que hay en esta vacuna cuando el paciente está completamente inmunizado que cuando está parcialmente inmunizado. Hay que poner las 2 dosis y eso es muy importante. Y antes de entrar a Delta, esto también lo veíamos en esa época dorada de las primeras vacunas, en marzo, abril, en donde veíamos ya la transmisión contra infección asintomática, que eso con Delta tenemos más dificultad con eso. Y entonces fíjense ustedes que sea con vacuna Pfizer, uno que otro artículo aquí con Moderna, vean ustedes la caída tan importante, y decíamos que entonces también disminuía mucho la transmisión asintomática. ¿Qué pasa ahorita? A septiembre del 2021 y digámoslo a hoy, la efectividad vacunal persiste, ya Wilfrido lo dijo, que no quede en ninguna parte del ambiente que las vacunas no funcionan, porque una gran parte de los antivacunas o de la comunidad en general, cuando oye esto, dicen, bueno, si hay que poner tercera dosis es que las vacunas no eran tan buenas. No, si con Delta no funciona o la gente sigue transmitiendo o infectándose es que no eran tan buenas. No, es que nos estamos enfrentando a un adversario formidable, a un adversario que es una pandemia, que muta, que tiene su forma de ver. Entonces yo les voy a hablar de la efectividad vacunal por desenlace, en el tiempo, por edad
por condiciones ocupacionales de riesgo, por variante viral y por vacuna. ¿Sí ven lo complejo? O sea que si a mí me preguntan cuál es la efectividad de las vacunas contra Delta o contra los virus que están circulando ahora, yo les tengo que decir que lo divido por lo menos en 10 tipos de información y sobre todas esas tenemos datos. Lo primero, miren las tasas de hospitalización en pacientes, esto es en los Estados Unidos, de enero a finales de julio. Y lo que quiero que miren de esta diapositiva está dividida por edades. En esta parte tenemos menores de 50 años, pero desde 18, o sea, adultos. Aquí tenemos 50 a 64 y en la parte derecha mayores de 65. Y miren la relación entre vacunados y no vacunados. Y aquí estamos hablando ya en época delta, o sea, va de enero a finales de julio. Siempre los no vacunados van a tener entre 13 y 23% más posibilidad de ser hospitalizado. O sea, vacunarse creo que es una muy buena idea y como casi todos, y espero que todos los que estamos acá estemos vacunados, tengamos claro que estamos protegidos al menos este número aún con Delta. Ahora miremos en el tiempo. Evidentemente, diferentes estudios han mostrado que de febrero a julio la efectividad contra infección puede estar bajando. Recuerden, estos son estudios, la mayoría americanos o europeos, y estamos hablando de vacunas RNA mensajero y una que otra de vacunas de vector viral como AstraZeneca. Muy poquitos pacientes de Johnson, ahora les mostraré algunos datos de Janssen solamente porque mucha gente ha estado vacunada con Janssen y quieren ver. Pero fíjense la diferencia entre la diapositiva contra hospitalización en cuanto a efectividad que contra infección. En la de infección ustedes ven que va disminuyendo como la efectividad. Entonces pasábamos de efectividades por acá hasta mayo o junio por encima del 90 hasta 50 o 60 en julio con 2 dosis. Ahora miremos en hospitalización unas pequeñas caídas, pero se mantiene casi siempre por encima de 80, 85. Esto es ya entre vacunas, arriba tengo Pfizer y abajo Moderna y tengo la efectividad vacunal contra infección sintomática, no importa si fue leve o severa, de acuerdo al grupo de edad. Entonces aquí tengo 20 a 44, aquí tengo 45 a 54 y aquí tengo en total. Entonces es evidente que hay una disminución de la efectividad de las vacunas con 2 dosis, vacunas de RNA mensajero contra infección sintomática, usualmente contra infección leve. Esto, les cuento, está publicado o mostrado hace muy poco en la última reunión del Comité de Prácticas de Inmunización en los Estados Unidos, septiembre 23, o sea, esto es bastante reciente. Ahora miremos variante Delta y Wilfrido nos ha dicho, hombre, la variante Delta que se llama B.1.617.2, que es la que llamaban antes variante hindú, pues tiene experiencias similares en muchos países. Donde comienza la variante Delta hay un incremento muy rápido, o sea, se vuelve predominante en menos de 2 meses. Y luego comienza a disminuir incluso en países con no tan buena vacunación luego de 2 a 3 meses, pero si hay buena vacunación todavía mejor. Y hay diferencias entre países. El resultado con Delta ha sido diferente en Israel que en Europa que en Estados Unidos. Efectivamente, como dijo Wilfrido, es mucho más transmisible. También parece ser más severa, ahorita les muestro, y hace evasión inmune. Pero ¿cuál es el impacto sobre la vacunación? No es el acabose. Los países que han tenido Delta lo están superando. Ya Estados Unidos empezó a disminuir, fue de los que más se demoró, pero han oído ustedes que Dinamarca, Noruega y Suecia ya abrieron todas las restricciones habiendo pasado Delta. Y por ahora no tenemos ninguna otra variante. De hecho, eso de las variantes acaba de cambiar esta semana. ¿Es más severa la infección por Delta? Sí parece. Y yo les traigo apenas 4 estudios, 3 publicados en revistas, un preprint, los 3 publicados en Reino Unido, en Dinamarca y en Escocia, y todos entre agosto y septiembre. Recuerden, esto puede cambiar, puede que en un mes estemos dando otra charla o en otro mes o el otro mes, porque toca, porque las cosas cambian muy rápido. O sea que el que miró la literatura antes de agosto 15, pues no sabe esto. Entonces, miren ustedes el riesgo de hospitalización con Delta versus Alfa, 2.20. Y ya Alfa era más mala que la primera, que la ancestral, la 614 que hablaba Wilfrido. 2.26 veces más alto el riesgo, 2.83 en Dinamarca, 1.85 en Escocia, con intervalos de confianza realmente significativos. El estudio de Noruega no mostró eso, está en PEPRIN, esperemos que lo revisen pares y lo publiquen. Pero en general,
si consideramos que hay más hospitalizados. Ahora, Wilfrido habló de esto con detalle, yo solo quiero decirles, mire, esto de las variantes es fascinante. Entonces, recuerden, tienen un nombre, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, eta, teta, iota, kappa, zeta, lambda, todas esas hay. Un linaje, que es los numeritos que no quiero que se los aprendan, si les gusta, pues perfecto. El país de identificación y las mutaciones que Wilfrido hablaba, pero ¿dónde se ven en la proteína S? Que son en sitios fundamentales. Pero tal vez lo que quiero mostrarles un poquito antes de pasar qué pasa con las vacunas es que hay ciertas mutaciones, pero que son las más importantes para hacer escape vacunal. Y entonces tenemos la L452R. Ya Wilfrido dijo, ¿qué significa eso? En el aminoácido 452, perdón, en la posición 452 cambiamos el aminoácido L por R. ¿Cuál es la posición 452? Mírenla por acá. Debe estar por acá y hace parte del RBD, de la, digamos, el dominio ligador con el receptor. Esa es la que tiene la variante B1-617.2 o Delta. Ahí la ven, muy importante. Esa lo tiene la variante Mu, la variante nuestra, la disque colombiana, que es el 1621, también tiene esa. Y en este estudio de Carolina Lucas, que es una colombiana que trabaja en Hamburgo, mostró hace muy poco, esto fue publicado en julio 18, que esta mutación de por sí sola disminuye la neutralización de anticuerpos en in vitro en 2.5 a 4.1 veces. Que eso, digamos, sea importante, ya lo veremos. La otra mutación importante es la E484K o G, que la tienen la variante beta, la variante gamma, pero a veces se asocia a la mutación inicial que tuvo la variante alfa, la 501. Si es así, esta es la combinación durísima. Aumenta hasta 6 veces o disminuye 6 veces la capacidad de neutralización. Y por eso se los dibujo acá cuando las dos se manifiestan. Y cuando es solo 484, la disminución es mucho menor. De hecho, en este momento, a hoy, la Organización Mundial de la Salud esta semana cambió y dijo que la única variante de preocupación es Delta. Y a las otras las bajó y las sacó de variantes de interés y les puso un nombre. Las puso variantes bajo monitoreo, las BUM, BUM, bajo monitoreo. Esta es la efectividad vacunal en este artículo publicado hace muy poco por la doctora Sevich de alfa y delta con las diferentes vacunas. Entonces aquí viene el punto que a ustedes les importa. No es que las vacunas no sirven. Ha bajado un poquito la efectividad, pero miren a Pfizer con alfa, con beta, perdón, con alfa, con delta y con beta o gamma. Bueno, baja, pero no es que no sirva. Oxford baja un poquito más, Moderna, con Sinovac no tenemos idea, sabemos para beta o gamma, y con Novavax un poquito más abajo. Enfermedad severa, mire cómo se mantiene. O sea, quienes estamos vacunados con estas vacunas estamos protegidos. Ya contra infección, o sea, asintomática o de cualquier tipo, obviamente la efectividad es menor. Y este estudio de Jamie López Bernal, también de familia colombiana, ella trabaja en Londres, trabaja con el grupo del grupo de Public Health. López Bernal, lo que mostró en esta primera publicación antes de la del New England, es que alfa versus delta, la efectividad de la vacuna de Pfizer y de la de AstraZeneca se daba cuando poníamos las dos dosis. Entonces concluyen ellos, en el país donde más han hecho intervalos, que es Inglaterra, debe maximizarse la implementación de la segunda dosis. O sea, con Delta es un error demorar la segunda dosis y eso es clarísimo en los estudios publicados. Y nuevamente el grupo de López Bernal, ya en New England, publicado hace muy poquito, hace unos pocos días, mostró lo mismo. Aquí tengo con la primera dosis, miren ustedes, cómo Pfizer o AstraZeneca o cualquiera de las dos tienen una efectividad pues preocupante con Delta, pero te subes con la segunda dosis y mira lo bien que te va particularmente en Pfizer, que le lleva una ventaja a AstraZeneca. Y esto entonces lo publican los ingleses hace poquito, el 7 de septiembre, muestran, y por favor tómenle screenshot si quieren a esto, con alfa cómo eran las efectividades vacunales. Ya en rojo, en verde está la alta confianza en la información, en amarillo la intermedia y la baja confianza en rojo, solamente para que vean con alfa que ya es historia sagrada, eso ya pasó, alfa no, ya no está.
Pero con Delta, miren ustedes que aunque aumentan los rojitos, porque no hay muchos datos, o sea, son datos de baja confianza, los verdes los tenemos. Y esto es para vacuna Pfizer y vacuna AstraZeneca con diferentes resultados. Miren Pfizer contra infección severa cómo mantiene entre 80 con la primera dosis y con la segunda 95. AstraZeneca 80, pero es de una confianza baja, y confianza baja también para la otra, para la publicación con AstraZeneca con 2 dosis. No es que no sirva, ojo para los no médicos de acá, no es que no sea confiable, sino que se necesitan más datos. Pero en general tenemos buenos datos que hay que seguir alimentando, pero las vacunas funcionan contra Delta, pero 2 dosis. Y eso es lo que se llama un fully vaccinated, que lo ven en San Diego, que fue de los primeros sitios, lo mostró Wilfrido, en donde empezaron a ver mucho Delta y a decir que los que estaban vacunados se podían infectar. Pues miren, en todo caso, y esto es la última actualización a 24 de septiembre, o sea, menos de una semana, cómo esta es la tasa hospitalizaciones diarias por 100,000 en San Diego. Si no está usted fully vaccinated, tiene 1.72, pero si está totalmente vacunado es 0.05. 34 veces más hospitalización si usted o no tiene vacuna o tiene una sola dosis. Fíjense ustedes la importancia de la segunda dosis. Y luego, siguiendo con Delta, dijimos la importancia sobre casos, hospitalización y muerte. Y las 3 diapositivas que siguen son 3 artículos diferentes publicados entre el 10 y el 20 de septiembre en el MMWR, la revista del CDC. Y ustedes ven cómo, aunque disminuya la posibilidad o la protección por vacuna que ustedes tienen, siempre va a ser más alta que no estar vacunado. Lo que quiere decir cada uno de estos números es el IRR, o sea, cuál es la posibilidad que te infectes más o tengas una infección o una hospitalización o una muerte si estás vacunado versus si no estás completamente vacunado. Y si bien cuando Delta era menos del 50%, era 11, 16 veces o 30 veces la posibilidad más alta de morirse si no tienes tus vacunas completas o si no estás vacunado, que si estás totalmente vacunado. Y si bien eso se ha disminuido un poco a la mitad, siguen siendo altamente efectivas. O sea, la mejor protección contra Delta es vacunarse. Y ahora, nuevamente, estudio del MMWR, septiembre 10, donde ya diferencian la efectividad vacunal en Estados Unidos en urgencias y en hospitalización en Delta, todo es Delta, por vacuna. Entonces, miren ustedes la efectividad vacunal contra hospitalizarse y contra visitar urgencias. Miren la efectividad incluso en personas mayores, sigue siendo 80%, pero con estas vacunas. Y miren con Pfizer la efectividad, cómo va de bien, aunque con Moderna, y Moderna ha tenido resultados más altos que Pfizer. ¿Cuál es la explicación? Fuera de la parte química, es que cuando usted recibe Moderna son 100 microgramos versus 30 que recibe Pfizer, por eso es más reactogénica, hace más efectos secundarios. Pero las dos están en un cabeza a cabeza. Janssen efectivamente mucho más abajo, 60 a 65%, pero funciona. Bueno, ¿qué pasa contra hospitalización? Esto es 5 centros de veteranos, la mayoría eran mayores de 65 años y está publicado también 10 de septiembre. Miren ustedes la efectividad tan buena con tu vacunación completa si eres menor de 65 años o si eres mayor. Muy bien. Y con Pfizer 83%, con Moderna 91%, muy bien. Ahora miremos esto que está publicado ahorita en septiembre 24, hace menos de una semana, y entonces ya es por vacuna contra tal y contra niveles de anticuerpos. Y miren la gran diferencia que hay cuando te pones Janssen, los niveles son mucho menores que cuando te pones Pfizer o Moderna. Y eso se correlaciona claramente con la efectividad vacunal. Los niveles de anticuerpos, particularmente neutralizantes contra la proteína S o contra RBD, tienen una relación con la efectividad. Todavía, y lo pondré al final, no tenemos un claro correlato de protección, pero es así. Ahora miren en general por vacuna lo mismo el resultado o el resumen de los resultados. Ahora, yo decía cuál es la efectividad contra el inmunosuprimidos, no inmunosuprimidos, sino los que tienen condiciones subyacentes, hipertensos, obesos, diabéticos. Sigue siendo muy buena contra Delta. ¿Cuál es la efectividad en veteranos pre-Delta cuando tienen comorbilidades? Sigue siendo muy buena a pesar de que haya 2 o 3 comorbilidades. ¿Qué pasa con nosotros, trabajadores de la salud? Sí se baja.
claro, estamos más expuestos y de ahí la necesidad del booster del que voy a hablar ahorita a continuación. Ahora, el booster. Entonces, ¿es necesario? ¿Por qué es y a quién le debemos poner? Eso está en plena discusión. Miren ustedes, en Israel se empezó a poner el booster, ustedes lo saben, desde que Delta empezó a afectar la efectividad de las vacunas. Y ahorita, desde agosto, se le pone a todos los mayores de 12 años una tercera dosis. Han publicado 4 estudios, los datos son muy buenos desde el punto de vista de las respuestas serológicas y también ha publicado ya 4 estudios, 2 aleatorizados y 2 observacionales, con más de 3 millones de dosis mostrando que los efectos secundarios incluso son menores con la tercera dosis que con las otras 2 dosis. Sin embargo, hay que seguir mirando porque es un número relativamente bajo de dosis. Pero lo que muestra es que la tercera dosis recupera la efectividad de la vacuna, y esto es puro Pfizer, y la sube nuevamente a 91% en personas mayores de 12 años. En mayores de 70, 80 la efectividad fue mucho mejor. Pero claro, hay que mirar que una cosa es Israel, otra cosa es un país con más población donde los costos y toda la logística de aplicación es importante. Entonces, esto llevó a la aprobación del booster en los Estados Unidos el viernes pasado solamente a ciertas poblaciones, porque este es el número necesario para vacunar con una dosis de refuerzo para prevenir una hospitalización en 6 meses en Estados Unidos. Entonces, si yo le pongo un booster a personas entre 18 y 29 años sanas, tendría que poner 8.700 vacunas para prevenir una hospitalización. Si ya la persona tiene entre 30 y 50, solo pongo 3.000 vacunas. Si ya tiene más de 50, 2.000, pero si tiene más de 65, solo son 400 vacunas. O sea, vean ustedes el gran impacto económico que tiene eso. Y eso también se ha visto. ¿Cuáles serían los riesgos de vacunar? Que si nos da más efectos secundarios, que si, por ejemplo, hay más miocarditis en los niños o en las personas jóvenes, que ustedes saben que es uno de los efectos secundarios de vacuna de RNA mensajero, pues si la protección pre-booster o la eficacia sigue siendo muy alta, tal vez no lo justifica, porque habría algunas miocarditis y no habría disminución de hospitalizaciones, pero sí la efectividad se baja al 85 a 90%, claramente los beneficios superan a los pequeños riesgos. Y esto es la publicación de hace unos pocos días del CDC. Entonces, ¿qué dice el CDC? Que se va a poner booster en los Estados Unidos a todo mayor de 65 años o que resida en una ancianato o en una institución de cuidado de largo plazo. Deben recibir la vacuna o deberían. También la persona entre 50 o 64 años con condiciones médicas subyacentes, hipertensión, diabetes, inmunosupresión, por supuesto. Ya menores de 18 a 50 años, dice, podrían recibirla, mirando sus riesgos versus beneficio. Y lo mismo, entre 18 y 64 años podrían recibirlo la población en base ocupacional. Esto ha habido mucha discusión porque obviamente los médicos, el personal de primera línea debería estar vacunado. Eso sigue en discusión. Pero lo otro importante en los Estados Unidos es que dice al menos 6 meses de la primera dosis, ¿no? Eso no es un inmunosuprimido. Los inmunosuprimidos ya saben que se coloca y se puede poner incluso un mes después de la otra dosis. Termino con 3 discusiones eternas. ¿Puedo mezclar vacunas? Esa pregunta es de todos los días, ¿no? Yo creo que todos vivimos agobiados por esas preguntas y nuestra respuesta es, mire, todavía no se sabe y todo eso. Tiene mucho sentido el poner plataformas diferentes y se ha demostrado que producen fuertes respuestas, particularmente el mezclar una plataforma de vector viral, AstraZeneca, Janssen, que produce una fuerte respuesta de células T, pero no tantos anticuerpos contra como ya vimos, pero que protege contra enfermedad severa, y luego ponerse un Pfizer o un Moderna, una RNA mensajero, que produce anticuerpos neutralizantes. Pero hay 6 estudios publicados hasta ahora, menos que haya aparecido uno hoy que no lo haya yo visto. Este es el estudio de Barros Martins, en el que muestra que hacer primero AstraZeneca y luego Pfizer induce más anticuerpos neutralizantes contra alfa, gamma, incluso contra delta, y el estudio no lo muestra acá, pero también, y muchas células específicamente, y es mucho mejor que poner 2 dosis de AstraZeneca. Incluso los anticuerpos pueden llegar al nivel de 2 dosis de Pfizer. Este fue el primer estudio, el de Borovi, el español, que ha llevado a que en España esto se haga claramente con el boosting heterólogo, en el que muestra que 77 veces más anticuerpos y para RBD o para S 36 veces si se pone AstraZeneca primero y luego Pfizer.
¿Qué es lo que lleva a la aprobación en Canadá? Canadá está haciendo la intercambiabilidad sin ningún problema, poniendo primero AstraZeneca y recomendando segunda dosis de Pfizer, y eso es así de claro. Una sola dosis al que ya le dio COVID. Sí, tiene mucho sentido. Ahí están los estudios, se publicaron ya hace un par de meses o un poquito más. Encontramos que una dosis de RNA mensajero produce respuestas muy importantes y tal vez mejores que incluso 2 dosis de vacuna. Pero dice, si una sola dosis de RNA mensajero provee efectiva protección, requiere investigación. Eso no es así nomás. Y luego otro estudio también dice, publica lo mismo, es buenísimo inmunológicamente, pero no se puede recomendar de manera confiable una variación en los programas de vacunación, y eso es claro. Entonces, digamos que aquí estamos poniendo una dosis para el que no le dio. Sí, yo entiendo temas administrativos, no tenemos tantas vacunas, pero eso no está aprobado en casi ningún país del mundo. Y si bien es de discusión, tenemos derecho, quienes estamos en desacuerdo, Wilfrido, yo y otros, en decir, hombre, eso no nos deja de molestar particularmente si vamos a tener un aumento de delta. En este momento de bajos casos, pues dejémoslo así, pero ojalá no tengamos un aumento de delta y no tengamos problemas con eso. Y finalmente, extender la vacunación. Aquí están los papers, sí, efectivamente se puede demorar la vacunación de Pfizer, unos días, 42, hasta 84, menos publicaciones, pero estas fueron las publicaciones que mostraron eso. En eso se basaron y es lo que muchos grupos consultores pusieron como papers honestos, pero lo que tenemos que ver es, si yo pongo una sola dosis y me demoro en poner la segunda dosis, probablemente pueda vacunar a más personas. Eso es cierto. Es indudable que administrativamente esa estrategia de demorar la segunda dosis es óptima si la eficacia de la vacuna o la efectividad, perdón, está por encima del 80% y la vacunación, la tasa de vacunación no es muy alta. Pero ojo, dice el mismo artículo que se ha basado para tomar esa decisión. Si la inmunidad vacunal con una dosis es débil, especialmente si el periodo de interdosis es largo, que es largo, más de 42 días, el desenlace luego de una disminución de carga a corto plazo podría ser un incremento a largo plazo, particularmente por el riesgo de evolución viral. ¿Qué quiere decir eso? Aparición de nuevas variantes. No los canso con esto, es fascinante leer estos modelos inmunoepidemiológicos que miden exactamente qué pasaría con una dosis, 2 dosis, eso está estudiado. Pero básicamente, el potencial o el peligro de poner las vacunas demoradas es el desarrollo de variantes virales, si bien mientras no haya variantes nos puede estar viendo bien. Entonces dicen todos estos artículos como conclusión, demorar la segunda dosis reduce las infecciones en el corto plazo, pero a largo plazo la carga de infección y el potencial de una adaptación viral o de una nueva variante podrían depender solamente de que la respuesta a vacuna sea muy buena, y ante nuevas variantes es muy complicado. ¿Cuál es nuestro tema de cobertura de vacunación? Porque es que si yo tengo una cobertura del 80% como en Chile o el 70 y pico, pues es muy diferente a si tengo el 40%. Estas son las cifras reales de nosotros. Esto es cobertura en Latinoamérica y en el mundo, y en primer lugar ya saben que Portugal tomó el primer lugar. Aquí en rojo está la población totalmente vacunada. Impresionante. Más de 80% ya hay varios países, países europeos, países también de la parte arábica, pero miren Uruguay y Chile, 73 con fully vaccinated, esto debe tener una semana este paper, y con una vacuna 76. Miren ustedes la diferencia tan pequeña que hay entre los que tienen solo una inmunidad parcial y una inmunidad completa, que eso es lo que, ideal que hay que llegar. Ahora, ¿qué pasa en Latinoamérica? Y disculpen lo apretado, pero yo quiero contarles cosas que son preocupantes para todos nosotros. Este es el 24 de agosto y este es el 24 de septiembre. Y aquí tengo en oscuro la protección completa y en clarito la protección parcial. Nuevamente Uruguay, Chile, la gran mayoría de personas protección completa, y miren cómo la vacuna ha subido. Miren Brasil, cómo pasó de un 20 y pico % en protección completa en agosto a un 40 y pico % en septiembre. O sea, aumentó 20 puntos en protección completa, y en total de protección también aumentó mucho. Miren Ecuador. Ecuador ha venido subiendo y pasó de 42 a 55%. Y hoy por hoy Ecuador está entre los países mejor vacunados. Pero Colombia, que siempre ha estado por debajo de la media de Sudamérica, tenía los 28% de protección completa. Apenas estamos en 32, subimos 4 puntos.
Y si queremos mirar la población completamente vacunada nuevamente, Colombia, 28 a 32%, y esto es al septiembre de 22. Y miren los otros países, nosotros no nos situamos nada bien en protección completa. Eso es por las demoras en la aplicación de la vacuna, encontramos la parte administrativa, pero esto no es una crítica a nadie, es para decir, no estamos protegidos y si llega un nuevo pico y si es Delta, vamos a estar en problemas. Finalmente, esto es en los niños, ya dijo Wilfrido que hay un gran impacto de la enfermedad en niños. En los Estados Unidos pasaron de 8% a 33% esta semana de los casos son niños. Por eso la Academia Americana de Pediatría recomendó la vacunación en todos los mayores de 12 años, basado en los estudios, no voy a detenerme en esto, 2 estudios, con Pfizer el estudio de Frank, con Moderna el estudio de Ali, con unas eficacias cercanas al 100%. ¿Hay miocarditis? Sí puede haber miocarditis, es más o menos en varones y en segunda dosis, un riesgo mucho mayor que en niñas, por millón, 56 casos por millón, eso quiere decir que 999,000, bueno, menos 56, un millón menos 56, no les pasa nada. Y en niñas, pues mucho menor, 10 casos. La evolución siempre es benigna, la recuperación es completa, es más con la segunda dosis, la clínica es aguda y les va bien, a diferencia de, puede ser el caso a veces en adultos. Menores de 12 años, empiezan a aparecer los datos, acaba de aparecer, digamos, ustedes saben, la divulgación de prensa de Pfizer, y hay varios estudios con otras vacunas, como con Moderna, con Coronavac, con Janssen. Esta es la publicación de Pfizer que dice que la vacuna sirve en 5 a 11 años. Eso quiere decir que entre estudios y a la parte del análisis por la FDA. Estos somos nosotros, Sociedad Colombiana de Pediatría y Sociedad Colombiana de Infectología, Wilfrido, 6 personas más, también estaba yo, tal vez 7 u 8 personas, bajo la cabeza de Marcela Fama, hicimos el tema de qué pensamos de la vacunación en menores de 5 años y dijimos que es una necesidad absoluta vacunar a los niños, que recomendamos una vacunación más amplia, que recomendamos ampliar la inmunización de los pacientes entre 12 y 18 años con las vacunas que están aprobadas y que son seguras y efectivas, como son Pfizer y Moderna. Que empiezan a aparecer unos estudios para menores de 5 años, pero que hasta que no contemos con la aprobación de los entes regulatorios no lo vamos a recomendar, y mucho menos para vacunas que no tienen los estudios publicados. Esto es en el embarazo, cómo nos pelearon con la vacunación en el embarazo para saber que todo está aprobado ahora. Miren la gran efectividad de la vacuna en el embarazo, es altísima. 3 temas finales en 3 diapositivas. Tendremos un correlato de protección. Los médicos siempre queremos saber qué nivel de vacuna, qué nivel de anticuerpos nos sirve para proteger. Todavía no lo tenemos, pero ya aparecen estudios y esto es muy interesante. Ustedes ven cómo la efectividad de la vacuna, en este caso eficacia, se relaciona con los niveles de anticuerpos. Las menos eficaces, Coronavac, AstraZeneca, Janssen, tienen menos niveles de anticuerpos y las más eficaces aquí están con más niveles de anticuerpos. Entonces, sobre eso hay que estar sintonizado. Lo segundo, ¿cuándo pasamos de epidemia a endemia? A mí me preocupa que la Organización Mundial de la Salud haya dicho que en marzo del año entrante se acabó la pandemia. Bueno, la gente ha entendido como que se acabó un día para otro. Vamos a pasar a una cosa endémica, con restricciones, con recaídas del virus, y eso va a depender de la inmunidad que generen las vacunas relacionada con que tenga inmunidad para infectarse, para contagiarse o para enfermarse. Y si hay que poner un booster, es necesario si la evolución del virus así lo requiere. No es una pérdida de la vacuna, ponemos booster para prácticamente todas las vacunas, pero es una relación muy importante de responsabilidad, de esquemas vacunales completos, de manejo de la población también, de nuestra, digamos, disciplina. Perdónenme por el horror de ortografía, usualmente soy canzoncísimo, pero no vi cuando escribí así. La prevalencia y la severidad de la enfermedad va a prevenir, va a manejar el tema de epidemia endemia. Si lo quieren leer, este artículo está buenísimo, tiene menos de una semana. Termino con esta. Este es un editorial hoy del New England. Se dice, en gratitud para el RNA mensajero. Estas 2 personas, la doctora Carico, inmigrante pobre del oriente de Europa, tuvo que bajarse el sueldo 1000 veces en Estados Unidos para continuar sus investigaciones. Y el doctor Drew Weissman
fueron los que dieron la base para que la tecnología del RNA mensajero pudiera ser más efectiva al cambiar la modificación de los nucleócidos. Este año les han dado el premio Lasker, la Universidad de Columbia les ha dado el premio Horwitz. Si tengo que darle gracias a alguien por esta conferencia, es a ellos que nos han enseñado con las vacunas de RNA mensajero qué es hacer unas vacunas bien hechas. Yo voy a terminar ahí, me extendí un poquito más, pero el tema es muy apasionante. Creo que voy a terminar en esta parte y bueno, miremos el tema de preguntas y miremos, Wilfrido, si ya estás ahí, cómo podríamos discutir estos temas. ¿Cómo la ves, Wilfrido? ¿Cómo ves este panorama y lo que nos espera posteriormente? Particularmente, ¿cómo acabamos la pandemia, Wilfrido? Es lo que se te pregunta todo el tiempo. O sea, es que eso es lo que nos estábamos preguntando en varias reuniones, nosotros en los cuales, teniendo estas variantes nuevas, sobre todo esta variante Delta y toda esta parte de no tener una disposición de vacuna o aceleración de la vacunación en Colombia y tener muchos eventos que se llaman eventos súper diseminadores, como por ejemplo el paro nacional, todas estas cosas que hemos pasado todos estos años y ahorita la apertura nuevamente de supuestamente, entre comillas, la economía, eso va a ser una bomba de tiempo. Entonces, realmente es preocupante teniendo esta variante Delta aquí que nos está titilitando en los oídos y que no tengamos una buena cobertura todavía para la población. Entonces, para mí es preocupante por todo lo que hemos leído acerca de los esquemas de vacunación, lo de acortar, lo de alargar los esquemas y sabemos que frente a esta variante Delta no podemos jugar de esta manera. Entonces, para mí es una situación difícil, ojalá que de pronto las cosas sigan así en pocos casos, pero nosotros habíamos dejado de ver algunos casos hace 2 semanas y ya esta semana otra vez volvimos a tener nuevamente casos en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, no sé, es alertar que no podemos bajar la guardia, que ojalá usemos todas las estrategias con relación a mejorar la cobertura y tener un buen esquema de vacunación con 2 dosis a los que ameritan 2 dosis, seguir utilizando nuestra, toda la parte de protección. Entonces, es un llamado a todos. Ojalá que hagamos todas las estrategias para mejorar la cobertura, porque realmente estamos en desventaja con relación a otros países. Bueno, perfecto, Wilfrido. Vamos a hacer una serie de preguntas muy interesantes que la gente tiene y vamos a intentar contestarlas muy rápido, Wilfrido. Voy a comenzar contigo. Estados Unidos anunció que no permitirá el ingreso a vacunados con biológicos diferentes a Pfizer o Moderna. ¿Qué opina? Personas vacunadas con Sinovac. O sea, esta parte de la inequidad es algo preocupante también, pero yo creo que es una estrategia de protección igualmente para la población y ya sabemos con todos los datos que tenemos de efectividad de las vacunas. Ojalá todo el mundo tenga buen esquema, pero Sinovac ha mostrado también buena efectividad contra hospitalización y enfermedad severa. Entonces, por ese lado, no le veo ese problema con relación a si estoy vacunado con Sinovac o no. Lo importante, sabemos que el nivel de anticuerpos es menor y ojalá tengamos un refuerzo en esa población. Entonces, un comentario porque me preguntan, la voy a tomar yo, que si es necesario la tercera dosis de Sinovac. La respuesta es, mire, sí, es necesario, pero yo no le estoy diciendo que la vamos a poner a todos. Ya sí. Colombia, a partir de pasado mañana, comienza a aplicar a los mayores de 70 años tercera dosis de Sinovac, lo sabemos, o de Pfizer puede ser, y vamos poco a poco a ir aprendiendo. Pero en relación a lo anterior, no es que Estados Unidos haya prohibido eso, el CDC anunció que iba a permitir todas las vacunas aprobadas por la OMS y ahí está Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Janssen, todas esas. Pero lo que pasa es que sí, digamos, un ente privado en Estados Unidos sí le puede decir yo solo acepto las que ponemos acá. Eso sí lo puede decir en un congreso, en un simposio, eso sí puede pasar. Bueno, aquí viene otra pregunta. ¿Cuál es el tiempo óptimo para iniciar vacunación en no vacunados después de presentar la enfermedad, Wilfrido? También sobre eso hay mucha controversia porque sí. Hay unas cosas ahí también que ha sacado a veces el ministerio y que complican un poquito a la gente. Entonces, un comentario sobre eso. Sí, o sea, se menciona que a las personas que le haya dado COVID, yo puedo empezar a vacunarla hasta 2 semanas después que le haya dado el COVID, pero igualmente mi nivel de anticuerpos
son un poco más maduros a los 3 meses, algunos dicen a los 6 meses, entonces por eso ustedes escucharon que se podía poner la dosis a los que le han vacunado a los 3 meses, o sea, a los 90 días, pero a partir de las 2 semanas que alguien le haya dado COVID, yo puedo vacunar al paciente. Absolutamente cierto. Colombia lo hace por un tema también un poco administrativo, de disponibilidad de vacunas, pero he oído últimamente que hay gente que la han devuelto que porque hay que esperar en 9 meses, una cantidad de confusiones que no tienen nada que ver. O sea, en general una persona se puede vacunar 2 semanas después de haber pasado el COVID. De hecho, muchas personas se han vacunado inadvertidamente con COVID y no ha pasado nada, Sí. porque ni siquiera eran sintomáticos o lo que fuera. Tomo esta pregunta, me pregunta Néstor Peña, un poco relacionado con eso, cosas que nos preguntan todos los días. Teniendo 2 dosis de Sinovac, ¿podría ser un refuerzo de otras vacunas? Sí, la heteróloga. Yo no la mostré porque es que lo que pasa es que no hay estudios, pero Chile está haciendo eso. Está haciendo una rama de un estudio con 2 Sinovacs y otro Sinovac, 2 Sinovac o Pfizer. Y seguramente vamos a tener datos y pues no tiene ningún mal sentido, digamos, inmunológico el que eso se haga. Wilfried, es que son hartas preguntas y nos toca cerrar como a las 9 para no cansar a la gente. Okay. Te hago la pregunta y me haces el comentario. Si la aprobación, yo voy a leer cómo me la escribieron, si la aprobación de la vacuna va disminuyendo en edad, con el tiempo, con la edad o con el tiempo, me imagino, ¿se podría ver más efectos cardíacos adversos como miocarditis en este grupo de edad? Y si se coloca una primera dosis y necesitamos segunda dosis en paciente que hizo miocarditis, el cual para vacunar debe tener una condición clínica estable, ¿cómo podría saberse clínicamente que la situación está controlada? Cuando se hace el diagnóstico por biopsia. Pregunta súper especializada. Hoy hay un paper en New England Journal de miocarditis, pero en adultos, más complicado. Pero, Wilfried, hágale el resumen a la gente de la miocarditis en general en 2 palabras en la población joven y con las vacunas para que tengamos el tema claro. Sí, en la población de adolescentes, lo que vimos con el síndrome inflamatorio multisistémico, como hay algunas cosas compartidas con síndrome de Kawasaki, igualmente puede haber un compromiso a nivel cardíaco. Se dice que hay mucha afectación desde el punto de vista del ventrículo izquierdo. Entonces, ese es uno de los datos por este síndrome multisistémico. Se da mucho más en las personas jóvenes y adolescentes, ¿de acuerdo? Menos en personas mayores, aunque se puede presentar en personas mayores. Con relación a las vacunas están relacionadas con las vacunas de RNA, mRNA. Hasta ahorita no hay ninguna publicación con Sinovac, hay sí una con Janssen también, pero es más relacionada con la vacuna de mRNA. Pero les sugiero muy respetuosamente se lean el artículo del JAMA del 3 o 4 de septiembre, en el cual colocan cuál es el riesgo por 1000 casos de COVID, y es más o menos de 6.1. Es con la segunda dosis. Todos los pacientes han tenido un buen desenlace. Sí hay un compromiso cardíaco, pero realmente no hay un compromiso fatal como si tuviéramos una miocarditis por COVID. ¿De acuerdo? Pero en ese mismo estudio, en el suplemento que les sugiero que lo revisen, en el suplemento se muestra la población general no vacunada versus la vacunada, y hay una proporción mayor en la población no vacunada que en la población vacunada de miocarditis. Entonces eso no supera el efecto benéfico de la vacuna. Sí, es muy importante puntualizar eso porque, digamos, todas las vacunas pueden producir algún efecto adverso, pero el manejo del riesgo por la gente es muy difícil de entender. A mí me impacta cuando le digo a la gente, venga, es un caso por 1 millón y la gente dice, uy, sí, hartísimo, Sí. hartísimo. Eso es como ganarse 3 veces el baloto de verdad o cosas así. No es que le quitemos importancia, pero si la miocarditis por COVID es por lo menos 40 a 50 veces más frecuente y la miocarditis relacionada por las vacunas es un evento de 40 por millón en varones, más que todo con la segunda dosis, y nunca pasa a mayores, pues digamos Sí, que la decisión total. es muy clara. Bueno, dicen, muy buenas noches, ¿qué tan frecuente es Guillain-Barré en el aumento de casos? Bueno, la contesto yo. Esto se vio al principio con Janssen. Ojo, mucho cuidado. Eso no quiere decir que haya un efecto, una causa-efecto. Se vieron algunos casos y eso se está mirando, como ha pasado con muchas otras vacunas. Recuerden que el evento de Guillain-Barré es una condición postinfecciosa, es una condición inmune en que a uno le puede dar después de una diarrea, de una gripa, nos da Guillain-Barré.
También las vacunas podrían asociarse o algunos medicamentos. Sin embargo, todo lo que se muestra hasta ahora es que ninguna vacuna está asociada con un mayor riesgo de Guillain-Barré y entonces por ahora ese es un tema que sigue mirándose, esto se está mirando todo el tiempo, pero hay que tener tranquilidad sobre eso. Más de miocarditis que ya Wilfrido contestó. Niño de 14 años, bueno, yo ahorita voy a dejar de hacer cosas como muy, digamos, específicas para hablar más generales. Niño de 14 años recibió una dosis de Pfizer y a los 20 días de aplicada la dosis se infectó. Bueno, buena pregunta. ¿En qué momento se debe colocar la segunda dosis? Sí, igual. Después, acuérdense que hay un lapso que lo dijo el doctor Torres, que ideal colocar la segunda dosis a las 42 días. Tienes un lapso de 2 semanas después que le haya dado COVID de colocárselo y está en ese rango de 42 días. Sí. Con la economía abierta y todo el grupo pediátrico altamente activo, ¿cuáles son las medidas de protección eficaz? Bueno, muy bien, menores de 12 años. Ojalá tengamos la vacuna rápido. O sea, nosotros, yo soy prudente en lo que digo porque esta es una charla académica, pero todos queremos tener la vacuna, queremos tener la aprobación por FDA o por EMA con la vacuna de Pfizer, después si es Moderna, si hay alguna otra vacuna que cumpla los mismos requisitos de Pfizer y Moderna, o sea, que haya los estudios de efectividad con el número de pacientes que han tenido, pues bienvenida. Y queremos vacunar desde los 6 meses y los estudios se están haciendo y van a ir saliendo y ya más o menos tenemos una idea de cuándo van a salir. Entonces, lo primero es vacunarse. Segundo, seguir cuidando a nuestros niños, pero que vayan al colegio. Es súper seguro. A ver, estamos en pandemia y nada es 100% seguro, pero hay gente que va a pasear al supermercado a todo lado y no manda a los niños al colegio. Los niños necesitan colegio. Ahora, el cuidarse, las mismas cuidados que hemos hablado todo el tiempo, no bajarlos. La persona que maneja en la alcaldía de Bogotá Cultura Ciudadana me contó hace menos de una semana que el uso del tapabocas en Bogotá, ellos hacen estudios y surveys todo el tiempo, se ha bajado en un 31%. Por favor, pilas con eso. Otra persona ayer me contó que para una reunión religiosa muy interesante, que había 50 personas, todos se quitaron el tapabocas para abrazarse, indoors. Yo creo que mi Dios no va a estar muy contento con eso. Excelente conferencia. En cuanto a la efectividad de las vacunas con 2 dosis, ¿sería aceptable pensar que en la vacunación heteróloga, haciendo el esquema inicial, vector y el refuerzo con RNA, la efectividad sería adecuada? Sí, fue lo que mostré. Es el mejor estudiado. Vector con RNA después. Seguimos con los mismos 3 meses para poder vacunar a las personas. ¿Se pueden vacunar antes? Ya la contestó Wilfrido. Médicos, tercera dosis, doctor Wilfrido. Métase ahí en más problemas con el ministerio, con todo el mundo, más de los que ya estamos. Hágale. Bueno, nosotros somos personas de alto riesgo por estar en contacto con pacientes y totalmente de acuerdo que debiéramos de tener nuestro booster pronto. Confieso que ya me la puse. Tuve que ir a Estados Unidos, habrán pasado 6 meses de la anterior, ya me la puse porque no me quiero arriesgar. Sí. Dice alguien que me puse segunda dosis de Pfizer, me tocaría en octubre 3 la segunda, pero tengo el virus. ¿No tendría que ponérmela? Que si no tiene que ponérsela, o que sí se la pone. Yo diría que sí, ¿cierto, Wilfrido? Sí, no, todavía no garantizamos que la haya tenido, le vaya a perdurar la inmunidad tampoco, ¿no? Wilfried, una pregunta de todos los días, un minutico o menos. Habla de Janssen, porque los pobres de Janssen, así en Estados Unidos, no digo por los pobres, sino porque en Estados Unidos hay como 20 millones de vacunados con Janssen contra 100 y pico de Pfizer y otros 90 de Moderna. No tienen mucha información, entonces le piden una información y uno casi no muestra artículos. Tienen que ponerse la segunda, se ponen un Pfizer, ¿qué hacen? ¿Ah? O sea, con lo que están los datos que vimos, o sea, yo creo que la sugerencia es esa, una segunda dosis igualmente, pero con otra plataforma vacunal, definitivamente. Sí, una primera dosis luego de una infección por COVID sería suficiente. Era lo que yo les decía previamente. Es posible que sea. Los estudios inmunológicos muestran eso. Sin Delta. Con Delta no sabemos. O sea, yo preferiría poner las dos. Colombia vacunará a los mayores de 60 refuerzos la misma vacuna. Si recibió Sinovac, va a vacunar a los mayores de 70 inicialmente. El ministro dijo que Sinovac o plataforma de RNA mensajero. No sé cómo vaya a funcionar.
no sé qué irá a pasar, pero esperemos a ver si hay disponibles. A ver, Wilfried, aquí hay demasiadas preguntas, pero tratemos de evacuar las más importantes. Lo del COVID y la vacuna, eso ya lo contestamos. ¿Se puede vacunar a los pacientes? Esto es importante. Es más importante de lo que parece, aunque sigan con tos después del COVID. Sí, o sea, no hay problema. Recordar que hacemos long COVID y síntomas tardíos, entonces hay que vacunarse de una manera importante. Excelente Y la pregunta, vacunación de los pacientes con long COVID ha demostrado disminución de la Sí, sintomatología. muy importante, pacientes que tengan síntomas persistentes disminuyen en buen porcentaje los síntomas. Bueno, lo mismo lo de Janssen, lo mismo el refuerzo en condiciones ideales desde los 12 años como en Israel. Sí, digamos que idealmente el refuerzo hay que mirarlo, ¿no? O sea, nosotros no podemos a la loca ir a decir que como en Israel vamos a poner desde los 12 años. Vamos mirando el asunto, pero por lo pronto sí hay que ir incluyendo más personas en el refuerzo. Dice que un colegio en Medellín hoy envió a la virtualidad a 18 casos presentados en el colegio. ¿Qué tantos casos se define como significativo? Bueno, 18 es harto. Sí, Porque el colegio, digamos que los mandó a la virtualidad, pues sí, yo también los mandaría. ¿Qué opinas? Sí, total. con 18. Ahí es. Lo importante Y es por que, cada digamos, uno, 2.53, ahora 18, multiplique por eso por sí, 2.53. exacto, hagamos los protocolos y miremos eso. Lo importante es no echar la culpa a los colegios. La mayoría de los casos, y eso está demostrado en el mundo cuando se ha estudiado, El hogar. el caso del colegio lo llevó un adulto y lo Ah, trajo la población en general. Por eso ahorita en Bogotá por lo menos estamos viendo menos casos en colegios porque en la población general hay menos. Recuerden que en Antioquia y en otras partes del país están subiendo los casos. Pilas con eso porque esto no va a durar eternamente esta luna de miel. Wilfrido, yo creo que tengo la mayoría de preguntas. ¿Tú quisieras hacerme una pregunta bien difícil y yo te hago una bien difícil para terminar? No, o sea, para mí, eso lo hemos discutido otras veces, poder tener un correlato de protección y poder tener mucha más tranquilidad con relación a la colocación de las vacunas. O sea, eso es lo que de pronto sería como lo que ideal que de pronto tuviéramos para las próximas vacunas que van a salir contra esta patología o similar, ¿no? Un correlato de protección adecuado. Yo le Eso es quería muy preguntar. importante. ¿Qué pienso de eso? Sí. Hay mucha gente que no es médica y hay otros médicos acá. El correlato de protección quiere decir esto. Vienen muchas vacunas que se están preparando en el futuro o las nuevas pueden tener nuevas aplicaciones. Siempre ha pasado que si viene una vacuna nueva, ¿qué tal ponernos a hacer nuevamente estudios poniéndole Sí, a alguien la vacuna y a otros sin ponerla? Eso ya no sería ético. Todo el mundo está vacunado, ya no se puede hacer así. Entonces, lo que necesitamos saber es si esta vacuna produce determinado nivel de anticuerpos o de células de memoria, ya podemos aprobarla, porque asumimos que todas las vacunas producen eso y eso protege contra la enfermedad. Y eso lo tenemos para varias vacunas, hepatitis B, neumococo, hemófilus influenza. Aquí se está tratando de llegar y esos dos papers que mostré han trabajado en eso, pero hay que seguirlo trabajando. Sabemos claramente que con vacunas de RNA mensajero la relación es con anticuerpos. Sabemos claramente que con vacunas de vectores virales probablemente la relación sea con células. Sigamos trabajando. Es muy apasionante ver yo a los que, digamos, no son médicos todos los días, es decirles, mire, esto es una labor épica de la medicina. El tener en menos de un año estar nosotros hablando de esta cantidad de sí, datos, yo creo que con ninguna vacuna nosotros sabemos tanto como con estas vacunas, ¿cierto, Wilfrido? Y claro. entonces yo creo Sí. que eso digamos, es tener un poquito de paciencia para que sigan apareciendo datos, pero por ahora las vacunas funcionan de una manera muy importante. Wilfrido, última pregunta, vacunas intranasales. ¿Qué opinas? Ok, Vacunas vivas intranasales. ¿Qué quieres decir de sí, eso? es una muy buena opción. Hay datos en los cuales también se pueden hacer de esta misma manera en una forma mucho más rápida y acuérdense que igualmente eventos adversos un poco menor y entonces esa es una buena propuesta. Es una excelente propuesta. Perfecto. Son las 9.
les agradezco a todos mejor dicho, pilera. Se estuvieron más del 90% hasta el final. No es fácil, tenemos cosas que hacer todos, pero les agradezco muchísimo a todos. Wilfrido, como siempre, excelente. Vamos a seguir en cuestiones con la Sociedad Colombiana de Pediatría en Instagram. Vamos a hacer algunos avances de 2, 3 minuticos cada semana para que ustedes estén enterados de las cosas y vamos a escribir mucho en el Precop y otras cosas. Y lo que ustedes quieran que hagamos lo seguimos haciendo. Síganse cuidando mucho, yo les agradezco de nuevo. Recuerden decirle a la gente que si no pudieron hoy pueden entrar a la página de la sociedad y verlo en videos y cualquier duda que tengan a través de la sociedad o a través de nosotros lo direccionamos y con mucho gusto la sociedad quiere volverse un partícipe de la diseminación de la enfermedad, de la conocimiento de la enfermedad en Colombia. Y si bien hablamos de adultos el 90%, porque tenemos derecho, ¿cierto?, a hablar de adultos, con niños el tema de moda va a ser ya. En 15 días, en un mes, vamos a seguir hablando mucho de niños. Muchas gracias, Wilfried. Muy amable. Igual, Gracias a todos. un Al placer, personal técnico, un placer. muy amables. Hasta luego.